Hoy, millones de personas comen pan todos los días, en el desayuno, en sándwiches, en hamburguesas o incluso como parte de casi cada comida. Pero hay un problema. Muchísimas personas sienten inflamación, pesadez, gases o cansancio después de comer ciertos tipos de pan. Y lo más impactante es que muchos creen que eso es normal. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Será realmente el pan el problema o la forma en que hoy se fabrica? Porque el pan moderno industrial es muy diferente al pan tradicional que se consumía hace décadas. Muchos panes ultraprocesados usan fermentaciones rápidas, aditivos, conservadores, azúcar añadida y procesos acelerados para producir enormes cantidades en poco tiempo. El problema es que cuando aceleras demasiado la fermentación, el cuerpo puede tener más dificultad para digerir ciertos compuestos, y ahí es donde aparece algo muy interesante: la masa madre, una técnica antigua que utiliza fermentación natural, microorganismos vivos y muchísimo más tiempo para transformar la masa. Durante esta fermentación lenta, las bacterias y levaduras naturales comienzan a modificar componentes del pan, y eso podría ayudar a que algunas personas lo digieran mejor. De hecho, muchas personas dicen sentirse menos inflamadas, menos pesadas e incluso con mejor digestión después de consumir masa madre real. Pero cuidado, porque no todo lo que dicen masa madre realmente lo es, y eso cambia completamente la historia. Así que hoy vamos a descubrir qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo cuando comes masa madre, qué dice la ciencia y por qué este pan se ha vuelto tan popular en todo el mundo. Para entender por qué la masa madre se ha vuelto tan famosa, primero tenemos que entender qué ocurre realmente dentro de la masa, porque esto no se trata solamente de un tipo de pan, se trata de fermentación viva. La masa madre se crea mezclando harina y agua, pero después ocurre algo increíble. Empiezan a crecer bacterias buenas y levaduras naturales presentes en el ambiente, y durante horas o incluso días, estos microorganismos comienzan a transformar la masa lentamente. A diferencia del pan industrial, que suele fermentar extremadamente rápido, la masa madre pasa por un proceso mucho más largo y natural. Y durante ese tiempo, los microorganismos empiezan a descomponer algunos compuestos complejos del trigo. Por ejemplo, parte de los azúcares y almidones cambian, y eso puede hacer que el cuerpo procese el pan de forma diferente. También se producen ácidos naturales, como el ácido láctico, y eso no solo cambia el sabor, también puede influir en la digestión. De hecho, algunas investigaciones sugieren que la fermentación lenta podría ayudar a disminuir ciertos compuestos que algunas personas digieren mal. Por eso, muchas personas dicen sentirse menos inflamadas con masa madre real. Pero aquí viene algo muy importante. Eso no significa que la masa madre sea mágica, ni significa que todas las personas reaccionarán igual. Cada cuerpo es diferente. Y además, muchos productos vendidos como masa madre apenas usan fermentación real. Algunas marcas simplemente agregan saborizantes o pequeñas cantidades de masa madre, pero continúan usando procesos ultra rápidos. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque creen estar comprando un pan tradicional, cuando en realidad siguen comprando pan ultraprocesado. Por eso, si quieres identificar una masa madre más auténtica, muchas veces verás ingredientes mucho más simples: harina, agua, sal y tiempo. Muchísimo tiempo de fermentación. Y aunque parezca algo simple, esa diferencia podría cambiar cómo se siente tu cuerpo después de comer. Ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿La masa madre realmente puede ayudar al intestino? Y la respuesta es más interesante de lo que imaginas, porque cuando hablamos de digestión, todo gira alrededor de algo fundamental: la microbiota intestinal, es decir, los billones de bacterias que viven dentro de tu intestino. Estas bacterias participan en muchísimas funciones del cuerpo: digestión, defensas, inflamación e incluso estado de ánimo. Pero el problema es que la alimentación moderna, especialmente llena de ultraprocesados, puede afectar negativamente este equilibrio. Y aquí es donde la masa madre llama tanto la atención. Durante la fermentación lenta, los microorganismos transforman parte de los nutrientes del pan, y algunos científicos creen que eso podría facilitar la digestión para ciertas personas. Además, la fermentación puede modificar ciertos carbohidratos fermentables, que en algunas personas sensibles pueden producir gases, inflamación o pesadez. Por eso, hay personas que dicen sentirse mejor cuando comen masa madre auténtica, menos inflamación, menos pesadez y una digestión más cómoda. Pero atención, eso no significa que cure enfermedades, ni que todas las personas puedan consumirla sin problemas. Por ejemplo,
Personas con enfermedad celíaca, no deben consumir masa madre con gluten. Y eso es algo muy importante. Porque en Internet muchas veces exageran los beneficios. La masa madre no es magia, pero sí representa una forma más tradicional y menos ultraprocesada de hacer pan. Y muchas veces, cuando un alimento pasa por procesos más naturales, el cuerpo puede reaccionar de manera diferente. También hay otro detalle interesante. La fermentación lenta puede ayudar a reducir picos rápidos de azúcar en sangre comparado con algunos panes ultraprocesados. Y eso ha llamado muchísimo la atención de científicos y nutricionistas. Así que la verdadera diferencia tal vez no sea solamente el pan, sino todo el proceso detrás de cómo se fabrica. Ahora vamos a hablar de algo que casi nadie te dice y podría cambiar completamente la forma en que compras pan, porque hoy la palabra masa madre se ha convertido en una estrategia de marketing enorme. La ves en supermercados, panaderías, anuncios e incluso comida rápida. Pero aquí viene el problema. Muchos panes que dicen ser masa madre en realidad no pasan por una fermentación tradicional auténtica, y eso cambia muchísimo las cosas. Porque una masa madre real requiere tiempo, horas o incluso días de fermentación lenta. Pero en la industria moderna, el tiempo cuesta dinero. Así que muchas empresas aceleran procesos, agregan levaduras industriales, mejoradores o simplemente saborizantes para imitar el sabor ácido de la masa madre. Y aún así, ponen enormes etiquetas diciendo artesanal o masa madre. El problema es que muchas personas creen que están comprando un alimento tradicional y natural, cuando en realidad siguen consumiendo un producto altamente procesado. Por eso, leer ingredientes se vuelve tan importante, porque muchas veces la verdadera masa madre tiene ingredientes mucho más simples: harina, agua, sal y poco más. Mientras algunos panes industriales tienen listas larguísimas de ingredientes, con conservadores, aceites refinados, azúcares añadidos y químicos difíciles de pronunciar. Y aquí viene algo interesante. Muchísimas personas creen que el secreto está solo en el gluten, pero a veces el problema también puede estar en el nivel de procesamiento del alimento. Porque cuanto más artificial y ultraprocesado es un producto, más diferente puede reaccionar el cuerpo. Por eso, algunas personas sienten una diferencia enorme cuando prueban pan artesanal auténtico. No porque sea mágico, sino porque el proceso completo cambia. Y eso es algo que la industria moderna muchas veces intenta copiar, pero sin invertir el tiempo real de fermentación. Entonces, después de todo lo que vimos hoy, ¿vale realmente la pena consumir masa madre? La respuesta depende muchísimo de la calidad del pan, de tus hábitos y de cómo responde tu cuerpo. Porque algo importante que debemos entender es que ningún alimento por sí solo vas a arreglar toda tu salud. No existe un alimento mágico. Pero sí existen diferencias enormes entre alimentos ultraprocesados y alimentos preparados de manera más natural. Y ahí es donde la masa madre destaca. Su fermentación lenta, sus ingredientes simples y su proceso artesanal la convierten en una opción mucho más interesante que muchos panes industriales modernos. Especialmente en un mundo donde la mayoría de los productos están llenos de químicos, azúcares añadidos y procesos extremadamente rápidos. Pero también hay algo importante. La salud no depende solamente del pan, depende de todo tu estilo de vida. Dormir bien, hacer ejercicio, evitar exceso de ultraprocesados, manejar el estrés y cuidar tu alimentación completa, porque incluso la mejor masa madre del mundo no compensará malos hábitos diarios. Y aquí viene algo interesante. Muchas veces, cuando las personas empiezan a consumir alimentos más naturales, también empiezan a prestar más atención a su salud. Y eso puede generar cambios enormes a largo plazo. Más energía, mejor digestión, menos inflamación y mejores hábitos en general. Así que tal vez la verdadera pregunta no sea solamente ¿la masa madre es saludable?, sino ¿qué tan natural es realmente lo que comes todos los días? Porque cuanto más se aleja un alimento de su forma tradicional, más diferente puede reaccionar tu cuerpo. Y quizá volver a procesos más naturales sea una de las cosas más importantes para nuestra salud moderna. Así que la próxima vez que compres pan, lee los ingredientes, observa cómo fue elaborado y recuerda algo: tu intestino nota muchísimo más de lo que imaginas. Yo soy Dr. Perruno y nos vemos en el próximo video.